En algún lugar del espacio había un planeta rojo llamado Tierra, y esta chica de aquí se preguntó si no se habían equivocado de lugar. En verdad su misión era en este planeta. Una pequeña chica rubia menciona que es correcto, es el planeta número 1.774.652.2243. Sin duda, este lugar es su destino. Otro sujeto llamado Robert se le quedó mirando, pensando que era extraño, un lugar lleno de radiación y que ya no tenía oxígeno. La chica de antes le pregunta si siquiera era posible que un criminal de alto nivel se esconda en la Tierra. Ya nadie habitaba este planeta, y menos un alto mando del clan negro. Pero Robert menciona que sí es posible, haciendo encabronar aún más a la chica, quien le habló a Sunya, la pequeña chica rubia, para pedirle su opinión. Su respuesta fue que si alguien vino a este lugar, debió ser solo para suicidarse, ya que este lugar es perfecto para morir. Sunya también menciona que necesitarán un escudo de radiación de alto rendimiento para estar ahí por lo menos unas 6 horas. La chica, que ahora la llamaremos jefa, le pregunta a Robert si está dispuesto a tomar el riesgo, aun si no hay nada, y al menos sabían que había una señal de vida humana debajo de la superficie. Ambos decidieron ir a donde una vez existió Taishan, el lugar que los ancianos de Wilmeng llaman un santuario legendario. Ahora era todo un basurero. Robert menciona que lo único que saben hacer esos ancianos era hablar, nunca hacen algo que no les dé dinero. Al adentrarse hacia la señal de vida humana, no había absolutamente nada, a lo que Sunya les dice que es justo debajo de ellos. La jefa comenzó a tocar la tierra cuidadosamente, y cuando Robert preguntó qué intentaba hacer, una pequeña luz comenzó a aparecer, la cual señalaba que usaría el drive de energía interna. La jefa pensaba que era un fastidio, si estuviera tan abajo, entonces ya estaría muerto, creando así una gran explosión, la cual dejó a Robert todo lleno de arena. Al mirar abajo, pensó que se había pasado, ya que hizo un agujero bastante grande, preguntándole a Sunya si aún había señales de vida. Sunya responde que era débil, pero aún seguía viva, y también se confirmaba que había un espacio muy amplio en la parte inferior. Robert intentó decirle que fueran por una escalera, refiriéndose como su jefa, pero ella simplemente se tiró así como si nada. Robert la siguió, y frente a ellos apareció una gigantesca puerta, la cual decía: el mundo me teme, por lo que me encerré en la gran ley del budismo esotérico. Si torpemente me despiertas, la muerte te encontrará primero. Ante tal amenaza, Robert insistió en que se fueran, pero la jefa no le importaba, ya que para ella, si alguien escribió eso en un idioma antiguo, no debería ser peligroso. Aparte, seguramente debe haber algo muy valioso allí dentro. Cuando entraron, quedaron sorprendidos, ya que frente a ellos había un bulto de pelos. Robert observó que en realidad era una persona, y la jefa simplemente se quedó callada, comenzando a subir las escaleras, parándose frente a esa cosa. Robert le preguntó que si estaba vivo, pero si estuvo enterrado durante 2000 años, no debería estar vivo. La jefa comenzó a levantar su dedo para intentar tocarlo. Lo primero que hizo fue tocarle la nariz, pero no pasó absolutamente nada, o bueno, eso creía, ya que varios rayos púrpuras comenzaron a salir de él, encendiendo sus ojos. La jefa intentó alejarlo, pero no se movía, y una luz amarilla comenzó a salir de la cueva, llegando hasta arriba del agujero gigantesco, y no solo también ahí, sino del mismo planeta Tierra, rozando la nave en la que Sunya se había quedado. Ella intentó comunicarse con la jefa, preguntándole qué es lo que había pasado, pero no había respuesta alguna por parte de ellos. La jefa había sufrido algunas heridas debido a que salió disparada por esa luz, al igual que Robert, quien estaba tirado frente a ella, y esa cosa peluda comenzó a acercarse poco a poco hasta llegar a ella. ¿Quién eres tú?, le preguntó. ¿Quién se atreve a despertarme? Pero claro, esas preguntas, al ser en otro idioma, la jefa no podía entenderlas. Así que finalmente ha nacido un guerrero para desafiarme. Habla, ¿por qué me despertaste? La jefa intentó decirle que no le entendía ni madres, así que usó el modo de interpretación en tiempo real, pero como no respondió, aquella cosa peluda decidió matarla. Cuando ella tradujo su mensaje, ya era muy tarde para razonar. Tenía que atacarlo, o si no moriría. Tendría que matarlo primero.
Luego de lanzarle todos sus ataques de fuego, al fin pudo relajarse. Ya había consumido bastante energía y su drive estaba sobrecargado, pero ni así le hizo nada. Y lo peor es que ni siquiera lo movió ni un centímetro. Este le dijo que así que puede usar el arte de la cima dorada de Guan Yin, la palma roja, pero al ver cómo lo usaba, seguramente era una técnica robada. En otras palabras, solo era un ladrón de tumbas. Él comenzó a levitar, asombrando a la jefa, quien ni siquiera podía procesar lo que estaba viendo. Pero antes de que esa cosa lo atacara, de pronto todo ese poder se esfumó, y es que había caído en el piso frente a la jefa, quien se pregunta qué era todo esto. Otra voz menciona que probablemente ya haya muerto. Era Robert quien le dice que esa cosa estaba expuesta a toda esta radiación sin ningún tipo de escudo, y lo natural es que haya muerto. Aún así le sorprende que haya aguantado mucho tiempo. Sunja les informa que todavía estaba vivo, ya que su respiración y pulso estaban normales. Lo que pasó es que su energía se agotó. Esto no tenía sentido. Entonces se había desmayado de hambre por inanición. Y ya en su nave, Robert le comenzó a reclamar a la jefa, preguntándole por qué lo había traído hasta aquí. Debió haberlo dejado tirado. Esa cosa era peor que una cucaracha mutante, pero al menos una cucaracha radioactiva valía algo de dinero, no un monstruo peludo como ese de ahí. Pero la capitana le dice que definitivamente valía dinero, y muchísimo. La jefa les dice a ambos que eso les generaría dinero y mucho más, preguntándoles cuál es el patrimonio actual más valioso. Sunya les dice que las artes marciales antiguas, y en especial las que son más cercanas a la original. Todos se sentaron mientras contaban que probablemente ese tipo peludo sea un maestro de las artes marciales, ya que hace 2000 años fue una época legendaria donde las artes marciales se desarrollaron en su máximo esplendor, pero ese tipo probablemente no esté en ese nivel. Él parecía más un experto del que no pueden imaginar sus capacidades, y al menos sería un rango S o más. Robert menciona que de ser eso cierto, será toda una fortuna, pero entonces, ¿qué es lo que pasaría si despertara de la nada? La jefa confiada le dice que no se preocupe, eso es seda celestial que se usa para reparar el casco de una nave espacial. Es imposible que alguien la rompa, ¿verdad? En cuestión de nada, aquel sujeto peludo la rompió como si nada, y ahora había despertado aún más molesto, porque intentaron humillarlo de esa forma. La jefa se puso en guardia, pero algo los detuvo, y es que frente a ellos, la pequeña Sunya se paró frente a él para entregarle unas salchichas recién hechecitas. Y lo que pasó después fue que el tipo peludo comenzó a devorarlas, disfrutando de ellas, mientras que los otros tres se le quedaron mirando desde atrás. La jefa le preguntó a Sunja cómo sabía que se calmaría así, a lo que ella, con una cara de ninguna sorpresa, le dice que lleva mucho tiempo sin comer, y para una bestia hambrienta como esa, lo mejor es una salchicha, haciendo que ambos le dieran la razón. Ya que estuvo más tranquilo, ellos le comenzaron a explicar que no es que lo hayan despertado así porque así, sino que lo confundieron con un fugitivo, a lo que él se quedó pensando que ya habían pasado más de 2000 años desde su época. Ya ni siquiera los humanos estaban satisfechos con hacerse daño entre sí, sino que destruyeron todo el mundo y decidieron vivir en el cielo. La jefa le dice que luego de destruir su mundo, al menos se estabilizaron las cosas, ya que decidieron no permitir armas, incluidas los misiles nucleares. Lo único que estaba permitido eran las artes marciales. El prota se preguntó cómo es que usaban misiles nucleares como si nada, preguntándoles cómo se llamaba esta era, a lo que la jefa le responde que es el año 1105 de la era espacial, sorprendiéndolo, ya que entonces eso significaba que ellos viven en el espacio. La jefa, en modo déspota, le dice que debería de estar agradecido porque lo salvaron, haciendo molestar al tipo peludo, ya que esas eran puras mentiras. Como se atrevían a engañarlo siendo él, preguntándoles si realmente querían morir a manos de él, pero los tres simplemente le señalaron que echara un vistazo hacia afuera. La jefa se le acercó para decirle que eso frente a la nave era la Tierra, el mundo donde una vez vivió. Ahora estaba destrozado. Ella intentó consolarlo, pero era por su bien, solo así les creería. Pero este comenzó a aumentar sus poderes. No podía creer que la Tierra donde vivía en verdad era redonda.
y de pronto un extraño olor comenzó a invadir toda la nave y pues era él, quien no se había bañado en años, a lo que la jefa le pidió que por favor vaya y tome una ducha, ya que vivirán juntos por un tiempo. Luego de que él accediera, los tres lo esperaron afuera del baño. Robert le preguntó a la jefa por qué le pidió que se cortara el pelo, y es que al vivir tantos años seguramente saldría una momia espeluznante, pero no podía estar más equivocado, ya que cuando él comenzó a salir tenía el cuerpo de un adolescente, bastante atlético, hasta piercings tenía el cabrón, preguntando si no había más salchichas como las de antes, pero todos le hicieron una pregunta: ¿quién era él? Hacía tiempo que no me daba tanta risa un manga, y así, luego de la ducha, decidieron seguir su camino. El prota, poco a poco, asimilaba que esto en verdad era el espacio, y es que antes siempre se quejaba de lo pequeño que era el mundo, pero en realidad es más amplio y extraño de lo que pensaba. En eso, alguien le pellizcó la mejilla, y no era otra más que la jefa, quien le preguntó cuántos años tenía, y que los años de hibernación no contaban. Pasamos hasta el cúmulo estelar de las Pleiades de la galaxia, en un lugar llamado la Posada del Asteroide, donde vemos un albergue con muchísimas personas por todos los pasillos. Sunja puso una cara de total asombro, y la razón era que estaba viendo cómo el prota se chingaba todas las salchichas. Robert le preguntó cómo es posible que un humano pueda comer tanto, pero ella le responde que tiene que comer los 2000 años para saciarse, o al menos eso lo hacía parecer, ya que no dejaba de comer. Vemos a un sujeto con lentes, el cual preguntó si estaba buscando algún intermediario, y este era el rey de la posada, Wail Heitingwang. La jefa le pidió que necesitaba un intermediario bastante rico y poderoso, ya que lo que tenía era un sujeto extremadamente valioso y raro, así que por eso recurrió a él. Aquel hombre menciona en voz alta que debe ser algo muy valioso para que la mismísima Yunhua, Nachal, arme tanto alboroto. Ella le pregunta cuánto cree que valdrían un montón de manuales de artes marciales de hace 2000 años, siendo todos originales de al menos rango S, lo que hizo que quedara sorprendido, y luego de un rato la jefa se marchó. Uno de los guardias de 18 le pregunta si acaso eso era cierto, ya que su valor sería enorme, pero este simplemente dice que nada, haciendo que su guardia se extrañe por su respuesta. 18 vuelve a decir que 0 puntos, porque si realmente existiera, con un solo libro podrías comprar un planeta y aún así te sobraría, pero ella dice que encontró un montón siendo solo una cazadora de recompensas de nivel medio. Tiene que estar mintiendo. Sunya fue a comprar comida y la jefa le dice a Robert que pronto los contactarían cuando aparezca alguien interesado en comprarlo, pero ¿por qué razón el prota tenía cientos de platos en su mesa? Robert le dice que por suerte acababa de parar, y la jefa solo dice que si no fuera por el dinero no gastarían sus ahorros en él. En eso alguien entró a aquel bar, y estos eran un grupo conformado por 6 personas, quienes parecían estar buscando algo. La jefa se puso alerta al verlos, ya que no entendía qué hacía aquí la secta demoníaca celestial. El calvo comenzó a analizar el área, y tanto la jefa como Robert se escondieron, ya que probablemente estén persiguiendo a alguien debido a su trabajo. Pero en eso, el prota por primera vez se vio interesado en algo, preguntándole si acaso esa enseñanza demoníaca se refiere a la enseñanza de la divina estrella celestial. La jefa le pregunta cómo es que sabe sobre eso, ¿acaso también ya existía esa enseñanza desde aquel entonces? El prota, con una cara seria, le pregunta por qué no huye, ya que si son personas que saben sobre eso, la gente debería de correr. La jefa le dice que no hay por qué hacerlo, ya que si es cierto, es peligrosa, se considera en el grupo más importante de la Academia de la Divina Estrella Celestial, y que solo pelea contra el mal. A lo que el prota le pregunta que entonces eso lo enseñan en una escuela, diciéndose a sí mismo que el sueño que tanto anhelaba se hizo realidad. En eso, el calvo le pidió a un sujeto levantar la cabeza, y al analizarlo se dio cuenta de que era buscado por 2 cargos de asalto y lesiones, y también poseía la técnica del cuervo negro de 5 estrellas. Sin embargo, el calvo le dice que hoy es su día de suerte, ya que no era su objetivo. Aún así, lo mandó directo al clan de las artes marciales, ya que si no lo hace, pero es interrumpido por alguien quien le sobó la pelona. Este no es otro más que el prota,
quien mientras lo acariciaba mencionaba que era admirable el sueño y que pensó que nunca sería realidad pensar que personas tan jóvenes como ellos lo habían logrado. Es verdaderamente digno de elogio. Mientras lo abrazaba, se preguntaba cuánto habrán sufrido estos jóvenes para alcanzar tal posición. El calvo le pregunta si acaso es un chico con problemas de inteligencia. Robert, algo apenado, le dice que solo tenía poca habilidad social y nuevamente el pelón decía que tenía mucha suerte, ya que si hubiera sentido tan siquiera un poco de poder interno en su cuerpo, ya estaría hecho pedazos. Pero mientras intentaba quitárselo de encima, por más fuerza y energía que usara, no logró moverlo para nada, preguntándose por qué su cuerpo se queda quieto. Robert y la jefa no entendían tampoco qué estaba pasando. Por más fuerza que usara, no podía moverlo, así que usó el sistema de integración de manipulación interna, Kios, usando la técnica del lobo de sangre demoníaca al máximo. Quién sabe qué chingado sea eso, pero suena poderoso, ¿a poco no? Tal poder se sintió y esparció por todo el albergue y fue así como por fin logró librarse. Hasta algunos de sus compañeros se sorprendieron de verlo usar esa poderosa técnica, pero para su sorpresa, el joven que pensó que había desaparecido estaba frente a él, mientras que la jefa le decía a Robert que no estaba en buena condición, a lo que el calvo le pregunta quién diablos es él, y cuando observó sus estadísticas, todo estaba en indeterminado. No había ningún registro de él en la base de datos. Entonces, ¿cómo seguía estando vivo? El prota, sonriéndole, le dice que le alegraba saber que la técnica del lobo de sangre demoníaca, a pesar de ser una técnica muy inferior, es admirable que haya sido transmitida hasta ahora. Sin embargo, es lamentable que se use un poder interno tan bajo y no combine bien la energía. Parece que el método que usaban ahora estaba mal, y mientras se le acerca, le mencionaba que encontrarse hoy con él era una oportunidad única en la vida, pidiéndole dejar que lo corrija personalmente. Obviamente, esto no lo tomó nada bien, llamándolo loco. Usando la mano demoníaca del lobo rojo y la fuerza rebotante, pero como si nada, el prota lo esquivó. Explosión ardiente del lobo rojo, hoja vibrante del lobo rojo, garra fantasma del lobo rojo. Todas sus técnicas ni siquiera lograban alcanzar al prota, quien solo lo estaba usando para ver bien qué es en lo que más fallaba, y luego de verlas todas, lo detuvo retorciéndole la pelona y tumbándolo al piso, diciéndole que era bastante torpe. Todos quedaron boquiabiertos al ver cómo el prota lo sentó de un putazo, y sus palabras fueron: "Lo has aprendido como un loro". Las verdaderas artes marciales no se imitaban, sino se aplicaban y modificaban hasta hacer las tuyas, pidiéndole que se levante y lo intente de nuevo. Los compañeros del calvo simplemente se quedaron viéndolo, así que decidieron actuar, revelándonos que ese calvo era su maestro. Todos lo atacaron a la vez desde distintas posiciones, y lo que pasó después fue bastante obvio. Recibieron una golpiza por parte del prota, mientras que estaban siendo observados por un anciano de pelo gris, pensando que era ridículo. ¿Acaso eso fue suerte? ¿Cómo es que los miembros del escuadrón del lobo rojo quedaron así ante alguien que ni siquiera conocen? El otro anciano le dice que al menos sus compañeros estaban en la base de datos, quienes son un grupo de cazarrecompensas llamados Nagras, quienes principalmente se encargaban de delincuentes de clase B o inferior, y son dirigidos por un tal Ser Ryung, el rey de los demonios. Ser Ryung se preguntó, era un cazarrecompensas bastante conocido en el mundo intermedio del bien y el mal. El otro anciano le preguntó si quería enviar a un equipo de rastreo, pero el otro anciano menciona que él ya se ocuparía de eso, llamando así a alguien llamado Song Lin Tai, el jefe de sección, y con una sonrisa perversa, le preguntó si había un encargo que quería que hicieran, llamándose a sí mismos como el Bosque Verde. Nuevamente, Robert y la jefa se le quedaron mirando detenidamente al prota. Robert le susurra si también se siente nerviosa, al igual que él, pero la jefa voltea para decirle que qué carajos habla. Robert no entendía cómo Jeon Moak y Jok Rank, guerreros de rango A, fueron vencidos de un solo golpe. Fue una completa masacre, pero la jefa alardeaba de que ella también podría vencer a esos debiluchos.
Robert le dijo que sí, quizás si luchara con todo podría hacerle algunos rasguños, pero aquel sujeto los lanzaba como si fueran simples moscas. La jefa se le acercó, azotando la mesa, pidiéndole al prota tener una conversación, pero este le dijo que primero la comida. La jefa se negó. Primero quería hablar con él, preguntándole por su nombre, bastante molesta. Robert se le acercó, diciéndole que debería usar un lenguaje más formal, pero la jefa no pensaba tratarlo de esa forma. En eso, Sunja llega con unas salchichotas. El prota solo se le quedó mirando con una cara desafiante, y Robert le dijo que cuando interrumpes un perro mientras está comiendo es peligroso, así que es mejor dejarlo comerlo tranquilito. Pero el prota se presenta como Mok Jin. La jefa le pregunta cuál era su ocupación anterior, a lo que después de unos segundos este responde demonio, específicamente un demonio supremo. Esto hizo que la jefa se sorprendiera, pero no por su ocupación, sino porque pensó que estaba diciendo mamadas. Quizás alguna salchicha le había caído mal. De pronto, una alerta comenzó a sonar. Sunja de inmediato fue a ver, diciéndoles que hay alguien cerca que los está atacando. La jefa alarmada menciona que debe ser la secta demoníaca, y como golpearon a John Moak, no los dejarían en paz. Pero Sunja la corrige, esa no es la secta demoníaca, es el Bosque Verde. El sujeto de antes fue el que dio la orden de atacarlos. Este es Seong-beom, el jefe de División Galáctica de las 72 fortalezas de Bosque Verde. Su comandante le pregunta si quiere que disparen las granadas de captura EMP. Seong-beom se quedó callado, pensando en por qué los mandarían a buscar a unos simples cazarrecompensas, y volviendo a su conversación de antes con el viejo, este simplemente le pidió que no los capturaran, solo se encarguen de desaparecerlos, como si nunca hubiesen existido. Desde ese momento supo que algo estaba muy mal. Debía de haber una razón para ellos, ya que el viejo de antes formaba parte del mejor grupo matando gente, y para asignarles esa tarea a ellos, no había duda de que había una trampa ahí dentro. Robert creía que venían a robarles, pero la jefa no creía eso, ya que si trajeron una flota de este tamaño, no tiene sentido que les roben a pobres como ellos. Pero eso no importaba, si se metían en su camino, los machacarían. Mientras que el prota estaba pegado a la ventana, emocionado de ver tantas naves juntas, Sunja les dice que esto no será nada fácil. Al ser de la División Galáctica y de Bosque Verde, parece que toda su división estaba reunida aquí. Al oírlo, la jefa puso una cara de disgusto, ya que si eso es verdad, seguramente su líder también estaba aquí, el mismo Seong-beom, el leopardo negro de la luna menguante. A alguien así le costaría un poquito más de trabajo vencerlo. Robert le dice que eso es obvio, seguramente de 3 movimientos ya esté muerta, y todo deprimido también menciona que es mejor rendirse, no hay nada que puedan hacer contra ellos. Aparte, no tenía nada de valor, pero la jefa aún no había perdido la fe, pidiéndoles a todos que sigan sus órdenes a partir de ahora, prediciendo que primero dispararían granadas de captura EMP para cortar la energía de sus naves, y luego vendrían armados hasta su nave. Todo eso lo permitiría, al igual que también permitiría donar cualquier cosa que quieran de la nave y ponga en peligro su supervivencia, a lo que Robert le pregunta que qué tenía de diferente eso de rendirse. Y también se le acercó el prota, dándole unas palmaditas, mientras le pedía que no se asustara si la nave se movía un poco, pero no tenía por qué preocuparse. Debido a la ley espacial, tenían prohibido usar armas de ataque en contra de la nave, y así comenzaron a apuntarles, pidiéndole a Sunja que se prepare para el impacto. Pero Sunja comienza a alarmarse, ya que les estaban disparando con un cañón de protones. Eso solo significaba una cosa: querían matarlos. Mientras tanto, los tripulantes de Bosque Verde le dijeron al jefe que estaban violando las leyes y tendría repercusiones en el futuro, a lo que este menciona que no es el momento, tenía un mal presentimiento, así que será mejor desaparecerlos de una vez, ordenándoles disparar. La jefa le pregunta a Sunja si no pueden hacer un salto warp, pero ya no podía, estaban rodeados por todas partes y los escudos no funcionaban debido a que la jefa los había vendido para cubrir los gastos. Ahora sí que estaban jodidos.
Seonbyeom miraba como todo iba a ser destruido, pero algo no estaba bien, a pesar de que lanzaron los cañones, porque su nave seguía intacta, y es que arriba de la nave alguien apareció con un traje blanco. La jefa preguntó ¿qué era eso? Seonbyeom, asustado, dice en voz alta, el monstruo guerrero de 2 metros, Elena. Tanto Robert, el prota y la jefa se quedaron impactados al ver el tamaño que tenía ella y cómo estaba parada frente a las tropas de Bosque Verde. Seonbyeom no entendía por qué ella estaba aquí. Elena simplemente se les quedó viendo, mientras que el comandante de Seonbyeom le dice que si aumentan el cañón de fotones al máximo podrán atravesar ese escudo, pero este le pidió activar la teletransportación, ya que solo venían a lidiar con una cucaracha, no a iniciar una guerra espacial. Ese monstruo no es alguien con quien se pueda lidiar fácilmente. Robert comenta que ella es una cazarrecompensas de nivel S y la mayoría de las sectas siempre la evita, pero la mayor pregunta era por qué los salvó a ellos, ya que si ella no hubiera bloqueado el cañón ya estarían muertos en este momento. Seonbyeom se teletransportó justo delante de ella, saludándola cordialmente, pero ella ni siquiera le respondió y Seonbyeom le dice que él es su hermano número 55 y también la saludó hace 2 años en el cumpleaños de mamá, pero ella solo le dijo que se largara ahora mismo, a lo que este decide saludarla como el jefe de la división galáctica de las 72 fortalezas de Bosque Verde, y pedirle que se vaya sería lo mismo que decirle a todo Bosque Verde retirarse, así que la respuesta era un no. Una luz roja comenzó a rodear a Elena, mientras que Robert mencionaba que se venía una pelea. La jefa dice que si pelean, probablemente la leona madre también aparezca aquí, a lo que el prota le pregunta quién es ella. Y Seonbyeom, al ver que Elena iba en serio, lo que hizo fue rendirse, pidiéndole que se tranquilice, mientras que pensaba que esta pelea no valía la pena por algo tan insignificante, a lo que le preguntó a Elena si ellos eran su objetivo, ya que de ser así podría dejárselos. Elena solo se dio la vuelta y nuevamente le pidió que se largara, y Seonbyeom se preguntó cuál es el propósito de mandarla también a ella por personas tan insignificantes como ellos. Elena comenzó a decirles a nuestros protas que se lo dieran o si no mataría a todos, dejándolo con aún más dudas, ya que ni siquiera sabían por qué están intentando matarlos, ni siquiera tenían algo valioso, y buscando bien, no hay nada aquí que un cazarrecompensas de rango S quisiera, ¿verdad? ¿Verdad? La jefa le pregunta al prota si por casualidad la conoce, pero el prota responde que no es por él. Tal vez la razón sea esa niña, refiriéndose a la chica de atrás, quien ni siquiera se veía, por lo que el prota le pidió que apareciera. No había nada que temer. Es ahí cuando vemos a una chica de gorra vestida de negro. Uy, qué buena waifu nos acaban de presentar. La capitana se acercó con el prota para preguntarle cómo sabía que estaba aquí. El prota comenta que esa es una niña que los ha seguido desde la posada, pero como solo había energía y no forma, simplemente quiso observarla. Aún así, la halaga por también ocultar su respiración, ya que esa es una técnica muy bien desarrollada. Sunja se mete en la conversación, diciéndole que no era una técnica, sino estaba usando un anillo de invisibilidad, una tecnología mecánica cuántica bastante cara. La jefa corrió diciéndole que caro o no, porque chingado se andaba ocultando y quién era. Ella le responde que es Hwarin Jeong Hwarin. La jefa le señaló, preguntándole si es el objetivo de todos ellos. Tal vez sí, fue su respuesta. Mientras yo viva, no se detendrán. Pero Robert, asombrado, le preguntó si era la misma Hwarin. La jefa le preguntó si era alguien importante y Robert le contestó que por supuesto, ella era la vocalista principal de Bronzean. Es el mejor grupo de ídolos novatos de la galaxia, comenzando a cantar una de sus canciones. Aún así, es más bonita en persona y provenía de la misma montaña Huashan, que por cierto, también de ahí provenía Robert. Pero Elena les dijo que era la última advertencia, solo tenían 10 minutos, si no, los mataría a todos. Robert le preguntó cuál era la razón de todo esto y por qué lo hizo. La jefa les dice que eso no importa, ella no es más que un intruso que no tenía nada que ver con ellos, pidiéndole que se alargara. Robert le pidió que fuera comprensiva, pero ya había tomado una decisión como su líder. Luego de que Hwarin saliera, Robert sentía que esto no estaba bien. Es la vocalista
vocalista principal de Proncian, pero la jefa menciona que aun si quisiera protegerla, no podía con esos dos monstruos enfrente. El destino de esa niña no cambiará para nada, pero el de ellos sí, porque si no la entregarían, terminarían muriendo. La chica ya había aceptado su destino, no podía hacer nada, pero alguien la tomó del hombro, y ese por supuesto era nuestro prota, quien tenía unos ojotes. Aún así, creyó habérselo dicho antes, no había nada que temer. Pero lo que la sorprendió es que en qué momento había entrado ese cabrón con ella. La jefa, toda apurada, les dice que ya cerraran la puerta, pero Robert pensaba que es mejor dejarlo ir, ya que también es fuerte y con suerte podría vencer incluso a Elena. La jefa le dice que ni de chiste ganaría, y por más que quiera cerrar la puerta, ya era demasiado tarde, porque ambos ya habían salido directamente al espacio. El prota salió de la nave sin ninguna protección, pero se la pelaba, aunque Warren le dijo que agradecía su ayuda, pero eran guerreros muy fuertes, y cuando volteó al verlo, este cabrón se estaba asfixiando porque obviamente no podía respirar en el espacio. Warren le preguntó si acaso no tenía un escudo o algo, entonces ¿por qué diablos todavía su cuerpo no ha explotado? Mientras que a lo lejos, tanto Elena como Symbion pensaban qué carajos estaba haciendo ese tipo matándose así. Antes que el prota muriera por completo, alguien lo agarró. Esta era la capitana, quien salió solo para ponerle un escudo de nanoprotección al prota. Preocupada, le pide que le hable y que aún no muriera. Pero el prota le preguntó qué estaba haciendo, y al ver que se encontraba bien, se hizo la que no se preocupó para nada. Pero el prota le dijo que se preocupaba mucho, ya que es único en el cielo y tierra, y nada de este mundo puede amenazar con su vida. Pero la capitana dejó de creerle al ver que el escudo le salvó la vida. Robert se le vio de que ambos estuviesen bien, y Sunya le dijo a la capitana que llegó muy tarde. Por muy poderoso que sea un gran maestro, el límite de su resistencia sin escudo es de menos de un minuto, pero entonces, ¿cómo él pudo aguantar 6 minutos y 13 segundos? Además de que sus órganos estaban en perfecto estado, y ya cuando bajaron hasta donde estaba Warren, al igual que Elena y Symbion, notaron que había superado con creces los límites de los humanos. La jefa se le quedó mirando a Elena, viéndosele a la mente los rumores de que ella estaba loca por las peleas y su fuerza era absurda. Aparte también estaba Symbion, el leopardo negro de la luna menguante. La jefa le pidió al prota no causar problemas, intentaría resolverlo de forma pacífica, y su método fue saludarlos alegremente, como si fueran amigos desde hace mucho tiempo, presentándose como Seryong, el demonio de las llamas. Esto, obviamente, no le dieron importancia a aquellos dos, mientras que Warren tomó la mano del prota, ya que en esta situación se sentía muy nerviosa y tenía miedo. A lo que el prota le dice que no se preocupe, él está a su lado. Warren, con unos ojos vacíos, le dice que esa hermana no es humana. Dicen que es un espíritu de pelea que ha viajado por todo el mundo, desde joven, buscando oponentes dignos, y hasta ahora nadie ha sobrevivido luego de encontrarse con ella. Esa es Elena. Para el prota, eso hizo que la admirara, ya que desde pequeña, dedicándose con tanta devoción a las artes marciales, debe ser bastante talentosa. Warren le dice que no es eso, mientras que la capitana decía alegremente que no sabe de qué se trata, pero pues son cazarrecompensas muy conocidos, así que hablando se resolvían las cosas. Pero el método de comunicación de Elena era su espada. Con un tajo, en cuestión de milisegundos, lanzó un fuerte ataque, mientras que se miraba genial, y frente a ella no había dejado absolutamente nada. En eso, la jefa aparece nuevamente. Molesta le pregunta que qué era lo que hacía, si le dijo que hablaran pacíficamente. Symbion pensaba que esa chica no se movía mal, no fue un ataque con toda potencia, pero tampoco era fácil de esquivar. Dijo que era el demonio de las llamas, Seryong, ¿verdad? En estos casos hubiera sido mejor no esquivarlo. Se enfrentaba a un oponente el cual se volvía más peligroso cuanto más lo provocaban. Solo haría que la maten de manera más dolorosa. A Warren le comenzó a dar hipo de lo aterrada que estaba, pero el prota intentó calmarla, diciéndole que no era para tanto, solo eran juegos de niños. Symbion no podía creerlo, aquel ataque fue directamente hacia ellos. Entonces, ¿cómo es que aún seguían con vida? Y peor aún,
están ilesos como si nada hubiera pasado. Nuestro prota le pidió que intentara regular su respiración. Todo estaba bien, pero obviamente esto, para Elena, no hizo más que desatar toda su furia e ira, dirigiéndosela a ese chico que estaba como si nada. En eso, el prota se dirige hacia ella y la jefa se molestó porque le dijo que no interfiriera, pero el prota le preguntó cuál era su propósito y si había algo que tenga que decirle a él o a la niña, se lo diga. Nuevamente, al intentar analizarlo, salía que el prota no tenía ninguna unidad de energía interna instalada. Seonbyeon no se lo creía, entonces eso es un natural, sin un nombre, de la periferia. Mientras tanto, él le dijo que si no tenía asuntos importantes con ellos, pues que se retirara. Y, a la misma velocidad de un rayo, un estruendo se vio antes de siquiera escucharse. Elena lo atacó con su espada, pero el prota lo paró como si nada con una sola mano, preguntándole si su asunto era ese, enfrentársele a él. Seonbyeon pensó que era imposible que bloqueara un ataque de Elena sin energía interna. El prota menciona que es extraño que use la espada de luz de la técnica de la espada luz de Diangang con un bastón. Aparte, la energía interna de la gran técnica de luz celestial, a pesar de ser tan joven, ya superó los 2 gaps, se preguntó a él mismo. Elena comenzó a cargar su unidad de energía interna al 90% de su capacidad, impresionando al prota porque ahora ya eran 3 gaps y ahora su energía interna era la técnica del sol rojo, 95, 96. Seonbyeon pensaba si Elena siempre había sido así de poderosa, a lo que el prota le preguntó si realmente quiere que se ponga serio. En eso, el anillo de Elena comienza a alertarla, viniéndose unos flashbacks donde alguien le decía que si ella decide salirse del camino, no la detendría, permitiría cualquier enfrentamiento necesario para su progreso, pero lo que no le permite es que muera. Ya era muy fuerte y a lo mucho solo había 10 guerreros en el mundo capaz de herirla, pero aunque la hirieran, no podrían matarla. Pero como era su madre, le advirtió una cosa: si ese anillo comienza a sonar, huya de inmediato, porque eso significa que ese era un guerrero más allá de su alcance, y si ignora la advertencia, probablemente termine muriendo. ¿Por qué dudas? Corre y escapa. Conoce tu lugar. ¿Qué crees que puedes hacer? Simplemente huye y sigue viviendo. Por el momento, Elena vio a todos sus hermanos. 98%, 99%, 100%, 110%, 120%. Elena logró evolucionar, cambiando su forma, a lo que el prota le dice que nunca había visto una trascendencia acompañada de metamorfosis. Es verdad lo que decían, que el tiempo pasará y las artes marciales seguirán evolucionando. Pero era un poco excesivo, ¿no es así? En este estilo tan caótico de la espada, los discos duales del sol y luna, la danza del sol y el atardecer, la técnica del bastón y los pasos de Buda, hasta la aguja roja de los 4 cielos, el prota le dijo que ya era suficiente. Pero nuevamente, Elena continuó evolucionando, no dejaba de aumentar su poder. Nuevamente, le pidió que se detuviera, aunque sus habilidades eran admirables, había cruzado el límite de lo correcto, había sido consumida por sí misma. Debido a sus cicatrices y deseos de despertar, había caído en la demencia, así que si desea ir más allá, la detendría, incluso si eso significaba matarla. Porque había una niña a la que prometió proteger. Técnica de la espada mental. Hasta el mismo comandante de Bosque Verde observó tal impacto a lo lejos.
Seonbyeom regresó de puro milagro, ya que otro poco y estaría muerto. Este también vio aquella explosión, preguntándose qué demonios había pasado. Por otro lado, la jefa comienza a reclamarle al prota en qué estaba pensando, por poco los mataba a todos. El prota, con algo de sangre, menciona que no puede moderarse, lo que hizo que la jefa se sorprenda de verlo herido. Este le dice que se había encontrado con una fuerza mucho más fuerte de lo esperado, y en el espacio se veía a Elena, con su traje completamente destruido, debido a la sobrecarga de fuerza. La jefa se preguntó si es que estaba muerta, pero el prota menciona que aún no lo estaba, ya que otra fuerza mucho más fuerte la protegió. Al parecer, la mismísima madre de Elena había aparecido, únicamente viendo el estado en el que se encontraba su hija. La jefa la llamó señora Chacheon, mientras que Seonbyeom madre, y ahora, arriba de ellos, un gigantesco crucero apareció. El prota creó una espada de luz, y pasados unos minutos, vemos como Elena estaba siendo tratada en una máquina de recuperación, mientras era vigilada por su madre, y no solo ella, tanto Seonbyeom como nuestros protas también estaban ahí. Seonbyeom se puso de rodillas, disculpándose por no saber qué vendría, pidiendo que lo castigue por su desobediencia, pero ella le dijo que este no era un lugar en el que lo necesitara, así que le ordenó desaparecer como si no existiera. Y así, luego de eso, ella se presentó ante el prota como Chacheon, lo que hizo que tanto como Seonbyeom como la jefa se sorprendan al ver que le estaba mostrando respeto. También ella comenta que se dejó llevar por la conexión sanguínea y violó las reglas del arte marcial al intervenir en su duelo, preguntándole si desea cortar su brazo como disculpa. El prota le dice que no es necesario, preguntándole si en verdad Elena era su hija. La jefa se le acercó, susurrándole que se dirija con más respeto a la señora Chacheon. Cuando le dijo que era su hija, el prota comentó que entonces estaba bien lo que hizo, ya que la sangre es más importante que el protocolo del duelo. Nuevamente, la jefa le pidió que le tuviera respeto, ya que ella es una de las personas más fuertes de todo el mundo, y también poseía una personalidad bastante estricta, en donde con solo mirarla sientes como te partía en dos. Sin embargo, esa misma persona estaba de rodillas ante el prota, y ahora pasamos a otra escena donde Chacheon, a solas con el prota, le comentó que aún no sabe la razón de por qué Elena los atacó, ya que aún seguía inconsciente, pero antes de eso, su hija había ido a un volcán y ahí le hicieron el encargo. Y ahora, cambiando de tema, ella le preguntó que ese arte marcial de él parecía ser el Mahjong Sus Sword Art, y si acaso tenía alguna relación con la secta del demonio celestial. Nuestro prota no lo sabe, ya que ha pasado un largo tiempo, y al menos antes tenía una conexión estrecha con ellos, y el tiempo corroe incluso las relaciones más sólidas, al igual que las conexiones más valiosas, incluso más que la vida. Chacheon pensaba que era una persona bastante extraña. Viéndolo bien, sus habilidades internas, enérgicas y técnicas marciales estaban completamente perfeccionadas, sin ningún rastro artificial, y esto solo era posible en la época dorada del mundo marcial. Pero lo que no tenía sentido es que parecía que aún estaba en sus 20s. ¿Acaso hizo un rejuvenecimiento? Ella se dirigió a él pidiéndole un favor mientras lo llamaba anciano, pero el prota le respondió su pregunta antes de que la hiciera. ¿Quieres luchar en serio? Y es que, aunque las palabras de Chacheon estaban llenas de cortesía, su tono de voz transmitía hostilidad. Chacheon no lo negó, y el prota menciona que nunca ha rechazado ningún desafío, pero como sabe bien, si ambos luchan, uno de los dos morirá, y el que quede estaría bastante herido. Entonces, que así sea. Bastante calmado, el prota le pregunta si tienen una razón para hacer algo así, ya que si surge una razón, más tarde lo haría con gusto, pero por ahora quería ver más este mundo. Chacheon se quedó en silencio y poco a poco fue disminuyendo su poder, y luego de eso, el prota se marchó junto a sus dos waifus hasta su nave, mientras que Seonbyeom le había dicho la razón y quiénes fueron los que lo mandaron a atacarlo, pero ella no podía entenderlo del todo. Definitivamente, él era alguien
con el arte marcial más alto de la secta del demonio celestial. Entonces, porque la misma secta estaba yendo tras de él. Más aparte, le pidieron ayuda a Bosque Verde. Chacheon se dio la vuelta, diciéndole a Senbeom que siga sus rastros cuidadosamente y reporte sus acciones. Confiaba en él, así que será mejor que solo los rastree y no intervenga para nada, ya que no quiere que su hijo resultara herido. Esto hizo alegrar a Senbeom, aunque esa sonrisa desapareció cuando Chacheon le preguntó por su nombre. Se había olvidado por completo del nombre de su hijo. Mientras tanto, en la nave de nuestros protas, la jefa le preguntó a Hwoarin qué es lo que había hecho para que la secta del bosque, Elena y también el señor Chacheon se involucren. Hwoarin solo se disculpó, pero ella tampoco lo sabía, contando que luego de terminar su gira había regresado al volcán donde era su hogar y todo estaba diferente. A pesar de ser las mismas personas de su hogar, todos querían matarla. Por eso había huido hasta aquí. Mientras tanto, el prota se estaba chingando su ración de salchichas. En eso, una mano azotó la mesa, preguntándole si era el mismo planeta volcán al que también era su hogar. Y a la pobre le entró un trozo de salchicha del prota. Ahora pasamos con Chacheon y Elena, quien había salido por la fuerza de la máquina de recuperación. Chacheon le pidió que le contara todo lo que había pasado en Volcán, y ahora en la posada, Hwail, el tipo del inicio al que no le creyó a la jefa, estaba viendo la pelea que tuvo Elena contra el prota, recordando las palabras de ella, y ahora sabía que entonces no estaba mintiendo. Definitivamente, esto sí que era una fortuna. Por otro lado, en la secta del demonio celestial, en el distrito 32, vemos al líder llamado John Rittek, quien también miraba la pelea que tuvo el prota con Elena. En eso, una voz le preguntó qué le parece esa técnica y si acaso no le resultaba familiar. Era Chacheon. John Rittek admitió que es una habilidad nunca antes vista, o siquiera había escuchado hablar de ella, pero ¿a qué se refería con que parecía familiar? Llamándola espada sagrada. Al verlo detenidamente, Chacheon notó que en verdad parecía no saberlo, pero entonces, ¿por qué los persiguió? Y aparte, también involucró a Bosque Verde. John le dice que eso es un asunto secreto de su secta, y no le importa que sea la espada sagrada que gobierna el mundo occidental. No cree que deba involucrarse en sus cosas. Tras esas palabras, Cheon le cortó superficialmente una parte del cuello, mientras le preguntaba que si acaso estaba sugiriendo una guerra entre la secta del demonio celestial y él. Si piensa que tiene miedo de derramar sangre, se equivoca. El líder pensaba que era una mujer que, consumida por la obsesión con las artes marciales, devoró inclusive a sus propios hijos. No era alguien que actúe considerando el beneficio. Ella, aumentando cada vez más su poder, le preguntó si iba a responder o preferiría morir, porque incluso si los 1076 guerreros del distrito 32 la atacaran, todos juntos no podrán superar a la espada sagrada del oeste, pero aún así no iba a morir sin luchar contra ella. Se dice que la secta del demonio celestial se está volviendo más fuerte. Cheon comenzó a usar la técnica de la espada demoníaca Asura, mientras decía que la espada que derrotó a Elena usó la segunda técnica más poderosa de la secta del demonio celestial, Asura. Pero eso no podía ser cierto. Esa técnica se había perdido hace más de 1000 años y a este punto pasó a ser solo una leyenda. Chun le dice que era verdad, así que se lo preguntaría de nuevo por qué siguió a esa persona, refiriéndose al prota. Pero el líder le dice que no fue a esa persona a quien siguió, sino a la niña que estaba detrás de él. Ahora, en Talaibaite, al sistema de Unseong, nuestros protas habían venido hasta aquí por el planeta Volcán, específicamente en la ciudad Hwayeon, aunque para su sorpresa, todo ahí estaba completamente vacío. La jefa pregunta si acaso será por algún día festivo, pero Robert descartó esa posibilidad, ya que todas las tiendas estaban abiertas. Un planeta con más de 10.000 habitantes y no había señal de vida. Algo estaba raro. Robert sujetó a la jefa con fuerza, pidiéndole que bajen rápido para ver qué era lo que les había ocurrido. Y Hwoarin, al ver esto, no pudo evitar derramar lágrimas. Nuestro prota le preguntó qué era lo que pasaba. Si sabía algo, era mejor decírselo, pero antes de que ella pudiera hablar, Sunja había detectado una señal de vida y estaba dentro del pabellón Yaja, en la sede del volcán. La jefa menciona que ese lugar es donde vive el maestro de la secta Volcán. Hwoarin se quedó callada mientras agachó la mirada, y así, luego de llegar al pabellón Yaja, se quedaron admirando la vista de las casas, aunque por alguna razón
Robert había bajado con un traje especial. Robert estaba molesto y decidido a acabar con cualquiera que haya atacado a su planeta natal. Este era un traje de cuando pertenecía a las fuerzas especiales. La jefa le preguntó a Sunja si aún detectaba esta señal de antes. Ella respondió que sí, y ahora era más fuerte. Por lo que de inmediato Robert se metió amenazando con que saliera quien quiera que fuera, y así decidieron seguirlo, pero para su sorpresa una bola de fuego comenzó a salir del túnel. Cuando Warren y la jefa parpadearon, de pronto estaban pegadas la una a la otra, y esto era porque el prota las había tomado a ambas para protegerlas del ataque, aunque luego de que estuvieran a salvo, el prota solo siguió agarrando a Warren, pero Robert había recibido aquel ataque. La jefa fue rápidamente con él, preguntando si aún seguía con vida, y al ver que no respondía, decidió llamar a Sunja para preguntarle su estado. Ella menciona que se encontraba bien y que la armadura de combate hizo bien su chamba, pero la razón por la cual no respondía es que debió de estar bastante asustado. En eso, una pequeña luz púrpura cayó del cielo, dirigiéndose hacia el prota. Esta tenía la forma de un pétalo, y al hacer contacto con él, varios pétalos se esparcieron a su alrededor. Frente a ellos había aparecido un señor, el cual estaba sentado tranquilamente, y al verlo así, el prota cambió su expresión. La jefa le pregunta si aquel hombre es el que provocaba la señal de vida. Sunja le dice que sí, y al parecer es el maestro de la secta Volcán, también conocido como el maestro de la espada del cerezo en flor, Jong Yoksan. Nuestro prota tocó el pétalo, mencionando que cuando una flor de cerezo se abre solo con el calor, solo se podría lograr cuando la técnica de la flor de cerezo y la fragancia celestial alcanzaron el punto máximo. Pero porque las flores eran color púrpura, eso significaba que la técnica de la flor de cerezo y la fragancia celestial se había mezclado con la técnica del dios del resplandor púrpura. Warren nuevamente comenzó a llorar, llamándolo papá. Y sí, él estaba aquí, no era para nada algo bueno. Y bueno, hasta aquí el video. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí. ¿Qué les pareció este manga? La verdad, me divertí mucho resumiéndolo, al mismo tiempo que lo leía. Se ve que es un universo bastante extenso y los personajes principales me cayeron muy bien. Y por si quieren leerlo, está en Martial Hub. En algunas de las imágenes de este video aparece su web. Me abarqué casi la mitad de los capítulos que hay hasta la fecha, específicamente hasta el 8, y tiene creo que 18 capítulos, por lo que si quieren otra parte, les pido comenten y me den su opinión de este manga, que por lo que veo no hay tantos videos ni tampoco recomendaciones de él, siendo un dibujo tan bueno y una historia bastante entretenida a mi parecer. Si les gustó, dejen su like, y también quiero agradecer a mis miembros del canal, muchas gracias. Y ahora sí, sin más que decir, nos vemos, chao.